Aquí de nuevo estamos ante la presencia de una causa justa, emocional, a la que es muy difícil oponerse, pero torciendo la norma y torciendo el Estado de Derecho. Suficiente con la 1448, que es una defecio, que nunca logramos que prosperara una demanda porque siempre Juan Manuel Santos tenía la mayoría en la Corte Constitucional. Lo que yo he presenciado a lo largo de la experiencia de mi vida es el abuso absoluto de unos jueces que se creen insuperables, como son los magistrados de restitución de tierras. Porque el primer problema que tiene la norma es que no existe la doble instancia, que es una garantía convencional. La violamos. La doble instancia en la propiedad privada, que es sagrada y que también está protegida convencionalmente en el sistema interamericano. Entonces usted arranca desconociendo la historia de Colombia, porque aquí a cada uno le conviene contar un pedazo de la historia. Y yo lo he repetido mil veces. Aquí se quedaron con la historia del despojo paramilitar, pero se les olvidó la historia de antes. Y la historia de antes es que desde los años 60, primera etapa de invasiones de tierra, y después del 87 al 94 están documentadas las invasiones de los frentes populares de las FARC, el ELN y el EPL sobre predios de todo tipo. Predios de campesinos prósperos y exitosos que solo con tener primaria lograron unas productividades fabulosas, como pasó en el Magdalena Medio en San Alberto Cesar. Predios de distintas dimensiones, desde predios muy grandes hasta predios de 100 hectáreas de tierra. No hubo distingo en quién se iban a llevar por delante. Les invadieron sus tierras, les mataron sus trabajadores y al pobre propietario el Estado lo único que hizo fue pagarle con bonos del INCORA a 5 y 10 años a la quinta parte del valor de su propiedad y darle a los invasores, porque pobrecitos porque eran sin tierra, cuando buena parte eran milicianos de frentes populares que sí usaron al campesino sin tierra, como me encontré yo en el Urabá Campesinos del Cauca, imagínense, invadiendo propiedades. Sí, eso es una estrategia que se ha usado muchísimo. Eso nació del foquismo de los años 60, patrocinado por Cuba, con los frentes insurreccionales. Entonces usted se quedó sin su tierra y el Estado no lo protegió, le pagó mal y al despojador le entregó un crédito de la Caja Agraria y el título de la tierra. ¿Qué pasó con el 95% de esos regalos que le hizo el Estado a los beneficiarios del despojo? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Lo que pasa siempre cuando usted regala pedazos de tierra y no le da ninguna opción para que la desarrolle, o cuando no hay vocación agrícola, sino vocación de invadir y sacarle plata al Estado. El 95% la vendieron. Y cuando sale la ley de restitución, esos que vendieron, que fueron beneficiarios del despojo de otros, terminan diciendo que fueron desplazados. Y llegan el pobre campesino buscando pruebas, porque se inventaron otra frase macabra, que se llama lo de la culpa, buena fe exenta de culpa. Buena fe exenta de culpa es imposible de probar. Usted tiene que ser un extraterrestre. Le tocó al campesino averiguar qué pasó hace 25 años, hacer un doctorado en la universidad. Y si es el quinto comprador, no tiene ni idea. Pero además llegan donde un juez, que eso es lo más vergonzoso, por eso este país tiene unas reformitas que uno de verdad les da grima, pero todas cobijadas con la defensa de los derechos humanos.
Llega el juez y recoge las pruebas y no decide porque la ley le quitó la capacidad de decisión. La ley violó un principio que se llama el principio de inmediación de la prueba, que es sagrado. Otra violación a la garantía judicial. Y coge y empaca un paquete con 100 horas en un CD y se lo mandan a un magistrado en otra ciudad que no oye y no lee. Por eso me tocó presenciar a mí un acto insólito. Una sentencia de magistrados, porque creo que muy pocos se salvan, ¿no? De los magistrados, terribles. Me tocó uno al que le llevaron la prueba de que el desaparecido estaba vivo. Le tomaron la foto en una hamaca con el periódico del día. El señor fue y declaró que él había vendido la tierra, pero se separó de su mujer y la mujer se inventó que el propietario era parte de los mochacabezas, unos paracos que estaban a 160 kilómetros del predio. Y la sentencia dice que le otorga la tierra a la cónyuge supérstite, o sea, no leyeron, no vieron las pruebas. Lo único que en ese momento logramos, lo único, y así pasa por miles, y sacan campesinos de su pedacito de tierra y los dejan en la inopia. Ay, pero bonita la restitución. Lo único que logramos fue una tutela de la Corte Constitucional porque iban a sacarlo con sus 6 niñitos y uno discapacitado para que lo protegiera. Por eso yo he insistido tanto en el de segundos ocupantes. La ley es fatal. Ahí tengo un amigo mío que le están quitando la finquita a su mamá en el Guaviare. Y llega usted no ante un juez, sino ante un sociólogo, antropólogo, cualquier cosa de esas que también les fascina a la izquierda, ¿no? Sociólogo, antropólogo, les falta el astrólogo. Y se sientan enfrente y empieza con la prueba como si fuera del CTI de la Fiscalía. O sea, todo es grosero y grotesco. Yo digo que hay formas de restituir sin vulnerar derechos, por Dios. No sé cuántos van hoy, como 6.000 segundos ocupantes en la olla. Llevo 6 años tratando de que le den un proyecto productivo a un pobre señor que sacaron de su finca comprada y heredada. La sacaron el día que le hice el debate al director, que ya se me olvida su nombre, de ingrata recordación. ¿Cómo era el de Santos? ¿Cómo era que se llamaba? De ingrata recordación. Es que no les importa. No les importa. Mientras que a uno lo colgaban en todas las redes sociales como si fuera el malo. Como si yo fuera a perder algo. Sí, yo sí pierdo. Y pierde Colombia si uno no defiende lo que debe defender a pesar de la narrativa. Me preocupa de este proyecto que, además de no haber corregido algo que se ha debido corregir, director, ¿por qué el juez de primera instancia no puede decidir? Porque ustedes llevan un afán y violan derechos. El juez de primera instancia debería decidir, director. Y van más rápido, porque es el que toca la prueba, el que ve los testigos. Pero además ponen al campesino a sacar todos los papeles de cuando compró. Y quiero contarle otro detalle bacano. En las épocas del INCORA, para los que vivieron el INCORA, cuando usted era beneficiario de una tierra del INCORA, para poderla vender tenía que tener permiso de la junta directiva del INCORA. Y el campesino llevaba el permiso y no se lo valían los magistrados. ¿Qué viola eso? El principio de confianza legítima del Estado, o sea que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no sirve, la notaría no sirve, porque usted lo rotulan de delincuente, porque hay un personaje que dice que lo despojaron y la investigación judicial le toca al campesino pues contratar investigador privado también. Me preocupa mucho y apoyo lo que dice el senador Blanco, este afán. No hay opositor, pero por favor, ¿qué tal que aparezca en alguna etapa? No hay opositor y démosle facultades jurisdiccionales a un ente administrativo. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Que sus funcionarios van a empezar a cobrar.
Van a empezar a cobrar porque esto lo que hace proclive es la corrupción. No va a haber ninguna garantía distinta. Usted quiere, yo le doy, pero me paga. Y además, algo más grave, ya para terminar, que creo que lo han dicho aquí varias de las intervenciones. Esas facultades excluyen del conocimiento judicial los procesos donde no se presenta oposición. Ustedes dicen que son por ahí 38%, convirtiendo la excepción en regla general. Esa torcedura está proscrita por la Corte Constitucional. Usted no puede volver a una excepción regla general. Yo entiendo que usted debe haber cuantificado la cantidad de casos, pero no es otorgándole facultades jurisdiccionales a una entidad administrativa. Yo no quiero más monstruos en el Estado. Suficiente con la cantidad de agencias monstruosas que ya hay para castigar al ciudadano bueno, suficientes. Y las entidades gigantescas que deberían perseguir a los bandidos, pues desaparecidas, llenas de plata que nunca les alcanza, desaparecidas. Yo creo que si queremos darle un orden de verdad que no peligre, haga proclive la violación de garantías judiciales porque usted presume que el predio o es baldío o no tiene dueño, sí tenemos que tener aquí la presencia de la sala civil de la Corte, que es garante, y debemos tener presencia de la ministra de Agricultura, y yo pienso que tiene que haber más entidades involucradas, incluso yo diría, senador Blanco, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por ejemplo. Tiene que haber algo más del Estado que es el que acopia la información y le da trazabilidad. Cuando usted le contratan un abogado para que pueda hacer la trazabilidad de su predio, ¿dónde reposa esa información? Tienen que haber más elementos de juicio para tomar una decisión que no es intrascendente, por más de que ustedes pongan en la balanza que es que hay gente que necesita tierra, sí, pero hay que averiguar si ya hay unos derechos adquiridos de otros y hay que averiguar si es conveniente que la excepción sea la regla, violando una prohibición constitucional y se nos vuelvan ustedes de la unidad de restitución peores que lo que ya son. Es que han hecho mucho daño, mucho daño. En vez de haber ayudado, han desayudado. Gracias.